por. La primera de todas es la disminución de la satisfacción y el interés. Ahora vamos a hablar sobre las principales consecuencias negativas de la adicción al no por. La primera de todas es la disminución de la satisfacción y el interés en relaciones íntimas reales, ¿vale? Con otras personas, sea en el contexto de la pareja o fuera del contexto. Eso es relativo. Y volvemos con lo de la adicción, que no es adicción, es un problema conductual en algunas personas, ¿sí me explico? Que dependiendo del contexto social y cultural, hay hombres que, si son educados con ciertos prejuicios machistas, al momento que quieran, que están con una relación o que están con una mujer, pues van a recurrir a una cuestión, actitudes promiscuas, actitudes violentas, pero no por la pornografía, sino por el contexto familiar, contexto social, cultural en el cual ese hombre es educado. ¿Sí me explico? Y claro, la pornografía es como un pequeño es como un pequeño empujoncito que nada más lo hace, ¿no? Cuando ve contenido erótico, que recurren a ciertas actitudes nocivas. Pero, ¿y qué hay de los que no son violentos y ven pornografía? ¿Sí me explico? Otra vez se cae en el sesgo del superviviente, ¿sí? Haciendo toda una mezcolanza, metiendo todo en un mismo saco de ideas y de conceptos. Contexto de la pareja. Otra de las consecuencias negativas van a ser las expectativas irreales sobre el sexo en las relaciones personales. Es A menos que relativo. seas virgen. Eso es relativo. Eso es completamente relativo. No lo sabes. ¿Sí me explico? Eso no lo sabes. No se sabe a cierta ciencia, de cierto modo, a ciencia cierta, no se sabe. No hay un estudio que cuantifique eso. No hay nada. Sabes perfectamente que la gran mayoría de cosas que se ven en el no por no se corresponden con lo que hacen la gran mayoría de personas en la cama. Algunas sí, en algunas ocasiones sí, pero lo que es el día a día mayoritario de la gran mayoría de personas no es lo que ocurre en el no por. Igual que cuando vemos películas de superhéroes, lo interesante de esas películas son los efectos especiales, Ajá. y es que son situaciones que no vemos en el día a día, porque si fuesen situaciones que vemos en el día a día probablemente nos aburriría muchísimo más. El interés del no por es ver cosas extremas, exageradas, que la mayoría de personas no hacen o con una intensidad que la mayoría de personas no utilizan. Y por supuesto, Falso, igual, es relativo, es relativo. No puedes decir la mayoría de las personas, la mayoría de los hombres, la mayoría de los... No, porque caes en un sesgo, güey. No puedes andar con esas tonterías de, es que la mayoría de los hombres ven pornografía violenta y que luego... Eso es una falacia y se cae en un sesgo de falsa correlación. Correlación es una cosa con otra que no tiene nada que ver cuando es completamente relativo, ¿sí? Depende de las circunstancias, depende del contexto, también es relativo. No se puede generalizar, ¿sí me explico? El joven que a lo mejor, que el hombre, ciertas personas que tienen ciertas actitudes nocivas cuando ven contenido erótico o cuando tienen cierta violencia o cuando generan, o sea, es porque desde muy pequeños fueron educados bajo ese contexto de prejuicios machistas, que claro, que cuando quieren desenvolverse sexualmente y sufren rechazo, pues, o sea, pues obviamente este hombre se frustra y, y se comporta de manera nociva, de manera prejuiciosa, de manera tóxica, de manera violenta, ¿sí? Cuando se desenvuelve en el ámbito sexual, pero no es por la pornografía, sino porque es algo que lo precede, es algo en el que ya ese joven o ese adulto ya está condicionado con ciertas cuestiones, porque hay hombres que ven contenido erótico o ven pornografía que no son violentos, que no tienen ningún problema, que ven contenido erótico una vez o dos veces a la semana, depende de la relación. ¿Sí me explico? No puedes generalizar de esa manera, porque se cae en sesgos. exprimiendo determinadas fantasías más extremas. Otra de las consecuencias o peligros de consumir demasiado no por y desarrollar de adicción al no por supuesto, Que va a ser que no, es que ahí empezamos mal. Empezamos mal en los conceptos, en los términos de meter todo en una misma bolsa. Es que es adicción. No, no es adicción en sí. O sea,
Obviamente, yo no estoy diciendo de que vayamos a ver pornografía o que vamos de una vez a ver todo, no, no, o sea, claro que hay cosas que yo recomiende a los jóvenes que hagan otra cosa que ver pornografía, pues obviamente sí, que pueden hacer, pero va a haber un punto en el que van a estar solos, güey. El chavo, adolescente de 13 años va a querer estar solo, va a querer ver contenido, o sea, se va a excitar porque está en su proceso, güey, de explorarse íntimamente, está en una etapa de su vida sexual en el que, puta, las hormonas están al 1000%. Obviamente, idiota, obviamente van a sentir placer, o sea, o ¿qué se les dice a ese tipo de hombres? ¿Sí me explico? Igual, hay otros que salen con la mamada, es que el hombre no debe tener relaciones o no debe pensar en, porque no debe pensar en sexo, no debe pensar porque, o el hombre no debe tener noviazgo antes de los 18 porque no se desarrolla sexualmente. Sí, cabrón, pero a los 13 años ya se nos para a los hombres. Esa es la parte que no han entendido. Güey, a los 13 años, 12, 13 años, ya al hombre ya se le para, ya tiene eyaculación, ya se empieza a desarrollar sexualmente. Pero de esto nunca hablan estos pinches psicólogos. Persona se vaya creando expectativas que son erróneas sobre las relaciones sexuales o sobre... Lo de las expectativas es relativo. No solamente en el sexo, sino en la cuestión económica, en la cuestión, ¿cómo se llama? Pues en la aceptación constante, ¿no? De pertenecer a un grupo, de pertenecer a sentirte aceptado ante la sociedad, la cuestión de la masculinidad tóxica, el ser aprobado, pero eso no solamente se da en cuestión de la sexualidad, se da en un chingo de ámbitos, en cuestión de tener un buen físico, ser guapo, si me explico, ser musculoso, tener un cuerpo bonito, esbelto, o sea, es un tipo de expectativas que pues que a través de las redes sociales, la publicidad, todo eso, pues nos han vendido estas ideas, ¿no? De que tienes que satisfacer a tu mujer al 100% porque si no, no vales nada. Es un tipo de presión social, y por ese lado lo entiendo. La responsabilidad afectiva, por ejemplo, sobre el cómo comunicar sus necesidades, sus gustos, sus preferencias sexuales con las personas con las que esté compartiendo cama. Esto es especialmente dañino cuando hablamos de adolescentes o de gente en sus 20 que está empezando con sus relaciones sexuales y claro, esta serie de ideas erróneas, si la persona ha vivido, se ha desarrollado, ha sido educada en un ambiente en el que había, vamos a decir, muchos prejuicios sobre la sexualidad, mucha culpabilidad sobre la sexualidad, tipo padres y madres que prohíben, que están siempre en contra de que se dé charlas de educación sexual a sus hijos. Lo bueno de estas charlas de educación sexual es que puedan competir con las ideas erróneas que van a transmitirle el no por sí o sí, porque al final los adolescentes por una por otra van a terminar consumiendo no por en algún momento, la gran mayoría por una cuestión de curiosidad. Entonces, ya que van a encontrarse con la información, la información errónea, mejor que también tengan... Primero que nada, o sea, está generalizando, está creando toda una utopía este güey. O sea, son narrativas utópicas, te las estás inventando nada más, cosas que no sabes, porque cada joven vive su experiencia de manera diferente, cada joven vive su sexualidad de manera diferente, dependiendo su contexto. Vuelvo a lo mismo, también es relativo, no te puedes crear estas marañas de que si una vez, este tipo de cuentos, de este tipo de narrativas utópicas, es que porque tú lo crees así y porque es así, no. Cada joven, hombre o mujer joven, pues experimenta su sexualidad dependiendo del contexto en el que viven. No puedes suponer de que es que una vez que están grandes no, porque no lo sabes, no lo sabemos, porque el ser humano, el comportamiento es muy complejo, es un tema muy complejo en el cual no hay estudios suficientes, pedazo de animal. Alternativas de información veraz, no solamente sobre la sexualidad, sino también sobre la seguridad en la sexualidad, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre medidas sanitarias de higiene, etcétera, etcétera. Si la gente no tiene un acceso fácil a estos recursos de información fiable,
veraz y sana, pues al final les educará el no por, ¿vale? Y esto es especialmente peligroso. Y es que aquí también que tenemos que entender algo, que la mayoría, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, la mayoría del hombre ha aprendido de sexualidad, o sea, a través de contenido erótico o a través de la pornografía, ¿sí me explico? ¿Es malo, es bueno? No, sino que es relativo, porque depende de la educación de casa, ¿sí me explico? Depende de muchos factores, tu nobleza o tu educación de respetar a las mujeres, ¿sí me explico? Porque hay hombres que se les educó el que tienen que respetar a las mujeres, ven contenido erótico o pornografía y no, y como si nada, y respetan a la mujer en el momento del acto sexual. Y hay hombres que fueron educados bajo un contexto machista de prejuicio, de violencia, de cosificación. Cuando ven pornografía, obviamente van a recurrir a ciertas actitudes negativas, nocivas, promiscuas, dañinas, viciosas, pero no porque la pornografía sea así, sino porque hay un contexto familiar, hay un contexto social previo a la pornografía, idiota. Eso es lo que no hemos entendido. ¿Sí me explico? O la cuestión de los videojuegos. Ah, es que los jóvenes que ven videojuegos, los niños que juegan videojuegos se vuelven violentos. Y todo mundo, papás pierden la cabeza. Cuando no es así. Cuando el niño, si a un niño se le educa en un contexto familiar de que tiene que jugar, de que tiene que hacer su tarea, de que tiene que tener ciertas responsabilidades, de que pues con cierta disciplina, puede jugar sin ningún problema, pero que no se le haga que no se le haga nocivo, ¿sí me explico? Y ese joven puede tener sin ningún problema, pues terminar sus estudios, vivir una adolescencia tranquila y jugar videojuegos y no tener actitudes violentas, ¿sí me explico? Pero una cosa es un joven que fue educado bajo esta competitividad, bajo violencia, es educado bajo prejuicios machistas, bajo ciertas, el miedo al rechazo, el miedo a la pérdida. Obviamente, cuando juega videojuegos va a tener ciertas actitudes, ¿sí? Y sí, obviamente hay jóvenes que sí van a ser violentos, pero no necesariamente por los videojuegos, sino por otras cuestiones, por otras circunstancias, ¿sí me explico? O sea, es relativo esto de que ves pornografía, te vuelves violento, juegas videojuegos, te vuelves violento. Es relativo, ¿sí me explico? Es relativo. Con los más jóvenes, ¿vale? Otra de las consecuencias negativas de la adicción. Vamos a ver otro video porque la neta este güey está lleno son puros sesgos. Sí, obviamente la mayoría de los hombres aquí en México y en Latinoamérica la mayoría hemos aprendido a través del contenido erótico o a través de chingadazos o a veces conocemos una mujer que tiene mucha experiencia y aprendemos a través de ese tipo de experiencias. Aquí el hombre, en México, la mayoría del hombre aprende a punte de chingadazos, a punte de mentada, a punte de no, pendejo, así no, güey, así no se toca, así no se besa. Algunos hombres así aprendemos aquí en Latinoamérica, a través de chingadazos, o a través de comprensión, o a través de nuestras novias, o cuando somos jóvenes, o cuando somos pequeños, o cuando somos adultos. Es un tema muy complejo que abarca muchos aristas. No solamente puedes decir, no, es que esto es malo porque es así, no. Porque si no estás dando conceptos muy ambiguos, muy banales, una explicación muy absurda, muy infantil, ¿sí? No es malo ni bueno, es relativo, porque la mayoría de los hombres aquí en México hemos aprendido de sexualidad o hemos aprendido de sexo mediante contenido erótico. Esa es la realidad. ¿Es malo? No. O sea, no es malo ni bueno. Es relativo porque depende del contexto familiar, el contexto cultural. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo puedo ver pornografía una vez al mes. Y no por eso voy a ser violento con la mujer. No. Porque desde muy pequeño fui educado de que hay que respetar a la mujer. Desde muy pequeño mi papá, mi mamá me han educado de cierta manera en el que, ¿sabes qué? La pornografía no es real,
es fantasía nada más, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Si me hubieran educado bajo un contexto machista, de violencia, de cosificación, de hacer menos a la mujer, de maltrato familiar, si yo hubiera tenido ese tipo de contexto, ese tipo de educación, seguramente al ver pornografía, pues, sí voy a tener ciertas actitudes violentas, sí me explico, pero es una cuestión de hábitos. También ese es otro factor, es una cuestión cultural, pero también es una cuestión de hábitos. ¿Sí me explico? Es un problema, claro, algunas personas que ven pornografía, que el joven que, vamos a poner un ejemplo fácil, el joven, el chaval que por ver pornografía se levanta tarde y llega a la escuela y no hace su tarea y va reprobando y por la misma razón, porque ve contenido erótico, no es que sea adicto, esa es otra cuestión, dejen de llamarle adicción a lo que es un problema conductual, a lo que es un problema de malos hábitos. Un chaval que se levanta tarde, que no hace su tarea, que reprueba porque ve pornografía en las noches, no es que sea adicto, es que tiene malos hábitos, cabrón. Sí, pues obviamente es un chaval que tiene malos hábitos, es un problema conductual. Sí, me explico. Y eso es todo. Dejen de llamarle adicción a lo que es un problema de malos hábitos, nada más. Dejen de poner a los jóvenes en un estrés, en una presión innecesaria. Pero en lo que estamos mal es en los términos. Ese es el problema de muchos comunicadores, de muchos youtuberos, tiktokeros que meten todo en una bolsa y te dicen que es adicción. Los videojuegos es adicción. Las redes sociales es adictivo. Esto es adictivo. Cuando no es así, simplemente son problemas conductuales. Tienes malos hábitos, cabrón. No mames. Pues sí. Y ahorita regresamos con este video.